3 celulares en la mano y en plena vía pública cayó Miguel Rodríguez, alias Cuchillo, presunto responsable de la masacre en Patás que costó la vida de 13 peruanos. ¿Qué va a pasar con él? ¿Será extraditado? ¿Será expulsado de Colombia? ¿Qué tipo de coordinaciones existen con las autoridades del vecino país? Vamos a conocerlo aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña el general Víctor Sanabria, comandante general de la Policía Nacional del Perú. Bienvenido a RPP, general Sanabria. Muchísimas gracias por la invitación y aquí para brindarle la información sobre los temas que usted va a preguntar. Muchísimas gracias. ¿Cómo se produce esta coordinación entre la policía peruana y la policía colombiana que ha terminado con la intervención, la captura de este sujeto conocido con el alias de Cuchillo? Sí, mire, nosotros los jefes de policía desde ya hace un par de años hemos establecido que la criminalidad no tiene fronteras. Por lo tanto, los jefes de policía han determinado sistemas de colaboración en tiempo real para poder informar de las actividades criminales que sobrepasan las líneas de frontera. Es así de que apenas esta persona fue identificada como el responsable de la organización criminal que habría perpetrado este hecho lamentable, nosotros mandamos una alerta azul a Colombia, a nuestros pares, a través de la Interpol. Esto precisó para que Colombia esté atento a los movimientos de esta persona que llegó a Bogotá, después se fue a Cali, después a Medellín, y una vez que hemos tramitado la documentación con elementos de convicción que lo vinculan a organización criminal, tenencia ilegal de armas y la presunción del homicidio, la Fiscalía de Crimen Organizado de Trujillo lanzó ya la requisitoria nacional e internacional que en horas de la madrugada, le remitimos a Colombia. De inmediato nuestros pares, agradezco a nuestro general Triana, director general de la Policía Nacional de Colombia, que de inmediato accionó con Interpol y lograron su detención. Ahora, en lo que usted consultaba, tenemos dos figuras, ¿no? La expulsión administrativa, que es porque esta persona, si bien es cierto que ha entrado por migraciones de manera regular, está cometiendo varias infracciones. Una de ellas es, por ejemplo, la tenencia de dinero de más de $10.000, que en la declaración que se hace específicamente al ingresar a Colombia, preguntan si usted lleva más de $10.000 y tienen la obligación de declararlo. Para que quede claro entonces, Miguel Rodríguez ingresó legalmente a Colombia. Legalmente porque no tenía requisitoria en ese momento pero todavía. Con más dinero, ¿verdad?, del que autoriza la normativa colombiana. Así es. Esa es una de las infracciones administrativas. ¿Por qué? Nuestro par de Migraciones de Colombia, la directora, ha entrado en coordinación con nuestro director de Migraciones y están viendo qué otras infracciones administrativas habría para concretar la expulsión administrativa. Y con ello nosotros en línea de frontera, posiblemente en Leticia, enviaríamos el avión de la policía para trasladarlo. ¿En cuánto tiempo se podría dar esta expulsión? Solamente tenemos 5 días para hacer ese expediente, porque a la vez este mismo periodo de tiempo recorre para hacer el expediente de extradición que tenemos que enviar, y eso sí, a través de la Fiscalía y Relaciones Exteriores a los pares en Colombia, para que puedan aceptar el cuadernillo de extradición. Ya ahora este detenido está en Colombia y proceder ya al aspecto jurisdiccional para determinar su extradición a nuestro país. Y ahí sí demoraría por lo menos entre 3 a 6 meses. Claro, el proceso de extradición es mucho más largo. ¿Cuánto dinero tenía en sus manos Miguel Rodríguez? Tenía más de $12.000, si no me equivoco, y más de 60.000 soles, lo cual ya los $12.000 nomás ya lo está en la infracción administrativa de tener más de $10.000, y 60.000 soles es también casi $15.000 más. Claro. Entonces ahí refleja, aparte de la infracción administrativa, también el delito de lavado de activos. Que ya es otra cuestión. Vamos sumando entonces. Sí, vamos sumando varias infracciones y lo que queremos ver es qué de las situaciones administrativas que tenemos nosotros en el sistema de migraciones peruano coinciden con el colombiano para hacer el requerimiento sobre esa base. Ya nosotros, antes de ayer, con el general Arriola, hemos tenido una conferencia video Zoom con la directora de Migraciones de Colombia y ella ha expresado su predisposición para expulsar a un ciudadano no grato en su país, pero tenemos que ver si coinciden estas infracciones administrativas y lograr la expulsión inmediata. Las investigaciones señalan que este sujeto, conocido con el alias de Cuchillo, realmente tiene responsabilidad en lo ocurrido en Patás. Se lo pregunto porque él envió una carta notarial incluso a la misma presidenta de la República exigiendo que se retracte de lo que había señalado. Mire, primero la segunda parte de su pregunta, ¿no? Hemos llegado a un sistema de faltamiento a los márgenes de autoridad que un criminal se siente con el peso por tener movimiento económico fuerte para intentar pechar al
a la presidencia de la República, independientemente de quién lo ejerza. Claro. Sin embargo, y yo le digo porque he concurrido varias veces de comisión a Patás y este fin de semana, del jueves al martes, he estado en Patás, cuando hablamos con la gente común que realiza sus actividades paralelas a la economía, es decir, restaurantes, transporte y otros, es vox populi que esta persona es la que genera actividades criminales en la finalidad de chalequeo para proteger el robo de material y también en las acciones criminales de intimidación, pidiendo cupos a la minería artesanal y a la pequeña minería. Ahora sí es trabajo de la policía y del Ministerio Público de esas informaciones que ya estamos viendo de personas que puedan hacer las denuncias respectivas por otros homicidios inclusive y acopiar a esta carpeta que ya se ha aperturado en crimen organizado de Trujillo sobre organización criminal y las responsabilidades en estos delitos que habría. También ha sido intervenida una abogada, Liliana Pizán, correcto, hasta donde se sabe, parte del equipo legal de alias Cuchillo. Sin embargo, ¿se está investigando también algún tipo de relación con la organización criminal? Sí, porque ahí hay un elemento que los enlaza y es la cantidad de dinero que tiene. Ahí también se ha encontrado casi 100.000 soles. Entonces, si juntamos estas dos cantidades de dinero, estamos hablando de más de 200.000 soles, que en una supuesta actividad legal, Cuchillo decía que era la venta de arroz. Sí. Entonces, habrá que determinar si este dinero ha tenido algún movimiento financiero o simplemente es manejo en efectivo de actividades criminales. Para que quede claro, 100.000 soles en manos de la abogada. Abogada, en Liliana la casa en la que Pizán. han intervenido. Sí, en la casa que han intervenido y aparte la intervención que tenemos en Colombia. Y también se están haciendo otras intervenciones en diferentes ciudades por otras personas vinculadas a esta organización. Aquí hay una figura de rescatar y que debe servir para algunos opinólogos que siempre dan versiones inadecuadas. Si bien es cierto que la acción violenta se da en Patás, la acción criminal del manejo de estos lazos de las acciones delictivas están en otras ciudades y en otros países. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos al monstruo que está afuera, ¿no? Los pulpos está en Chile. En Chile. Y el Gato Coté, que fue el antecesor a Cuchillo, que intervenimos la Gran Alianza 1 el año pasado, coincidentemente jugó a Colombia y en Colombia fue asesinado 2 meses después. Entonces, esta acción criminal ya no forma parte de una figura de centrar una respuesta del Estado en un distrito, sino tiene que haber una acción integral de todos los operadores de justicia para poder ampliar el aspecto de investigación criminal y desarrollar los delitos conexos, como el lavado de activos, las intimidaciones que hay. Hoy estamos recibiendo pedidos de seguridad por parte de magistrados y representantes del Ministerio Público que están investigando estas organizaciones criminales. Entonces nosotros estamos disponiendo la seguridad para concretizar la acción eficiente punitiva del Estado y sancionar como debe ser estos criminales. Estamos viendo en pantalla algunas imágenes precisamente de la captura, de la intervención de Miguel Rodríguez alias Cuchillo. Sin embargo, algunos han cuestionado, general Sanabria, que se tardó demasiado en emitir la orden de captura internacional para la Interpol, precisamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cómo entenderlo? Mire, la alerta azul, que le indiqué, salió el mismo día que él hace el movimiento migratorio. La alerta azul hace conocer a nuestro par de Colombia todos los antecedentes que tiene. Tanto las sentencias que ha tenido en el Poder Judicial, las intervenciones que ha tenido por la policía, las carpetas que ha tenido en el Ministerio Público. Pero no teníamos la orden judicial de detención. Entonces, un trabajo muy coordinado, y eso hay que resaltar entre los 3 operadores de justicia que estaban en Trujillo. La policía hace el acopio de pruebas, evidencias. El Ministerio Público hace el sustento jurídico de que esto sí es una organización criminal y el juez, con mucha rectitud y salvaguardando los derechos y todo, da la orden de captura. Entonces, de inmediato, nosotros hemos hecho la coordinación y en menos de 2 horas ya nuestros pares de Colombia tenían la alerta roja a través del Interpol. Ahora, ¿por qué no sale antes? Porque tenemos que cumplir con las garantías procesales. Si no, esta persona después va a decir que se han vulnerado sus derechos y en vez de ser un criminal, se va a victimizar como lo intentó con esa carta notarial.
General Sanabria, tenemos entendido que se ha reunido usted con representantes del Ministerio Público de Colombia y también con representantes de la Cancillería. ¿Qué tipo de acuerdos se están tomando para, en todo caso, traer cuanto antes a este sujeto? Mire, yo no he tenido la reunión, pero sí el representante de Interpol, el representante del Ministerio Público y la Cancillería, y ellos están viendo el aspecto de la extradición para hacer el cuadernillo e invitar... remitirlo a nuestro par de Colombia y ya entra un aspecto jurisdiccional que, como le digo, de 3 a 6 meses. Pero lo que sí hemos tenido una reunión con la directora de Migraciones de Colombia para ponerle en autos de la peligrosidad de esta persona y tratarlo de traer lo más inmediato posible. Y hay una predisposición del gobierno colombiano para hacerlo, pero también dentro de las garantías que se cumpla por alguna infracción administrativa de migraciones y expulsarlo legalmente, administrativamente. Nosotros para ello ya hemos previsto el movimiento aéreo que implicaría esta expulsión, porque tenemos que ir a recogerlo en Leticia y ya está planificado el vuelo. Ahora esperemos que en estos 4 días que nos quedan podamos sustentar administrativamente la expulsión y lo traigamos de inmediato. Tienen 5 días entonces, pero ya se ha planificado, más, claro, quitando el de hoy, 4 días. 4 días. Se ha planificado que el vuelo recoja a este sujeto, a Miguel Rodríguez, en Leticia. Sí, el vuelo Luego sería Lima y Quitos, y ya hemos coordinado con el agregado de la Fuerza Aérea en Colombia. Van a autorizar que nuestra aeronave aterrice en Leticia, lo recibimos y igual abastece en Iquitos y regresa a Lima para ponerlo a disposición de las autoridades. Estamos hablando de una expulsión por faltas administrativas. Administrativas sí es en los 5 días. Para que quede claro entonces, llevar dinero, ¿verdad?, en exceso, mucho más de lo que autoriza la normativa colombiana. Probable lavado de activos también. También, pero también es un incumplimiento a la norma de migraciones que dice que debe declararse y él no lo ha declarado. Claro. Perfecto. En caso no se logre la expulsión, que es un escenario que los peruanos no queremos tener cuanto antes este sujeto para poder juzgarlo y enviarlo a la cárcel de ser considerado culpable, ¿cuál es el otro camino? La extradición, y ahí ya sabe que es un expediente que se hace con todo el acopio de las evidencias y los elementos de convicción por la cual el juez peruano ha dictado esta captura. Tardaría mucho más. Claro, y esto va a ser validado con un par colombiano y va a llegar seguro hasta su Corte Suprema, que es la que dispone la extradición. Ese trámite ya lo hemos tenido con Wanda, con el que mató a la... Carache también. Así es. Y es un poco engorroso, ¿no? Esperemos, como ya hemos tenido buenas prácticas de aplicación de la justicia, en caso de Chile, este homicida que había matado a varias personas, lo pusimos también con expulsión administrativa de inmediato. El último caso en Bolivia también lo han puesto a disposición en frontera, y esto agiliza la aplicación de justicia para que en vivo, más rápido de la vinculación a otros criminales, permita su identificación y captura. Pero en todo caso, ¿ve predisposición de las autoridades colombianas para la expulsión? Sí, mire, nosotros tenemos una muy buena relación de todos los jefes de policía, a través que el año pasado se nombró a Ameripol, y justamente el presidente de Ameripol para este año es el director nacional de la Policía de Colombia. Y también tenemos una muy buena presentación con Interpol, en la cual un general nuestro va a ser nuestro representante, y ha sido elegido mediante concurso. Este afianzamiento de las relaciones internacionales nos permite pues hacer estas intervenciones óptimas, ¿no? Y con ello dar mayor confianza a la población de que el trabajo coordinado de las policías tampoco tiene frontera, y con eso enfrentamos par a par a la criminalidad. Sin embargo, con la captura de Miguel Rodríguez alias Cuchillo no se acaba el crimen en Patás, definitivamente. No, ¿Se han identificado a las organizaciones criminales que están sembrando terror en esta zona andina? Mire, el problema de Patás, y le voy a tratar de resumir con 4 aspectos fundamentales. El primero, el control territorial exterior está controlado por la policía, las Fuerzas Armadas. Tenemos 900 policías, 150 efectivos de la Fuerza Armada. La convivencia está controlada. Lo siguiente es la actividad informal, que de una u otra manera nosotros tratamos de controlar, porque es informal el servicio de seguridad. Encontramos armas llamadas carabinas, pero son fusiles que lo único que no disparan es en ráfaga, y esa informalidad con el control la vamos combatiendo. Pero la tercera actividad es esta cuestión criminal, en que estas armas se utilizan para robar material. Pero no solamente a La Poderosa, que es la que tiene la principal concesión en el distrito de Patás. También está Marsa, Nuevo Horizonte en Porcoy, y Santa Bárbara y Caravelí en Tayabamba. Entonces, estas bandas criminales eventualmente están asaltando a los pequeños mineros o a los mineros artesanales, o
se meten a los socavones, son 3, 4 kilómetros de recorrido, hacen un declive de 200, 300 metros y dan con un socavón formal. Terrible. Y hurtan esto. Claro. Pero lo otro son las organizaciones criminales como la que lidera este Cuchillo, que ya tienen una zona intimidada en el cual nadie puede hacer ninguna actividad si es que este no les cobra un cupo o no los chalequea a la fuerza. ¿Y qué organizaciones son estas? ¿Tienen nombre? Mire, la que tiene este Cuchillo es la nueva alianza, justamente porque participan los pulpos, participan la Jauría y otros grupos, y él lo está liderando luego que nosotros desactiváramos la organización del Gato Coté, que fue asesinado. Pero también hay otras organizaciones como los Parqueros, que agrupan un promedio de 100 personas armadas y que desarrolla estas actividades delictivas. Entonces, ayer me preguntaron, ¿no? ¿Y cuándo va a acabar? La verdad sería cuando el oro se acabe, pero tenemos que tener actividades ya en conjunto del Estado. La señora presidenta, en la reunión que tuvimos en el mismo Patás, hizo el llamado no solamente a los ministerios, sino también a otras instituciones autónomas que tienen que ejercer control. Mire, por ejemplo, la administración tributaria es fundamental. Uno ve la cantidad de dinero que se gasta en las construcciones de este distrito o en las actividades paralelas que hacen los que administran este dinero ilegal, y la evidencia de lavado de activos es fuerte. ¿Y cuál es el problema para el Estado? Que no tributan. O sea, el Estado tiene que gastar dineros de seguridad pública en un problema causado por gente que no tributa. General Sanabria, ¿y cuánto daño hace el Reinfo, la ampliación del Reinfo que ha sido determinada por el Congreso de la República para la acción policial, para la intervención policial? ¿Cuánto afecta? Mire, ahí hay también dos problemas fundamentales. Uno es que el Reinfo ha sido dado sin ningún control porque se da por coordenadas. Y una de las restricciones dice que las coordenadas de un Reinfo no deben estar en una concesión minera. Y sin embargo, lo que vemos en Patás, lo que vemos en Arequipa, Cajamarca, en Nazca y todo, están superpuestas. Entonces, si hubo una intención, porque esto estuvo a cargo de los gobiernos regionales, de mejorar el Reinfo, se debieron primero verificar las coordenadas antes de ampliar los plazos. Claro. ¿Por qué? Porque es un trabajo técnico. Claro, es un trabajo técnico. Y entonces ahí tú le decías al minero que está en vías de regularización, si es que ha avanzado en algo o no, su formalización. Porque en base a ese Reinfo viene el otro escenario. Llegan explosivos, pueden sacar el material porque tienen la documentación. Mire, de Patás salen los camiones con concentrado y llegan hasta las procesadoras de Ica y Arequipa. ¿Cuántos recorridos hacen? Desde el norte, hasta el sur. ¿Y cuánto es entonces la ganancia que tienen este sistema para poder ejercer todo ese traslado, con el desgaste de máquinas, transporte y todo? Entonces, si no tenemos una fiscalización adecuada que parta del Reinfo para saber cuáles están activos y cuáles pueden autorizar el traslado de su producto y cuáles solamente, como puedo decir, boletean autorizando el mineral que ha sido robado o hurtado. Ok, entonces el llamado sería también para que el Congreso pueda delimitar, ¿no?, todo este tema del Reinfo cuanto antes. Estamos hablando de 6 meses que ya se cumplen. Si va a haber una ampliación, el minero que quiere una ampliación, que presente pues su expediente que al menos ha avanzado en algo. La verificación de sus coordenadas debe ser el primer indicador de que quiere formalizarse. General, quiero que hablemos unos minutos también sobre esta normativa que ha sido ya promulgada, que declara imputables a los menores desde los 16 años. Esta normativa ha traído como consecuencia toda una polémica y la posición del Ministerio Público, del Poder Judicial, hasta de la Defensoría del Pueblo en contra. Desde la policía, ¿cómo ven ese asunto? Mire, por razón de derecho, yo también dentro de las cuestiones de derechos humanos, la imputación a un adolescente siempre es complicada, pero las cuestiones de hecho hacen que tenemos que cambiar y actualizar las figuras normativas. Le comentaba que, por ejemplo, en el Callao, de los 9 detenidos por armas vinculados a sicariato, 8 son menores de edad. Si bien es cierto que no los hemos encontrado en flagrancia, matando a una persona, pero los encontramos en tenencia de armas de fuego. Claro. 2 personas en moto con arma. Sabemos que no es que vayan a pasear, pero está toda una investigación para poder contener los elementos que aseguren la convicción del señor fiscal y acusarlos. Y estas personas que ya hemos tenido casos anteriores, como por ejemplo Gringacho, que desde adolescente ha sido un criminal violento y cuando ha sido adulto ha salido del centro de reclusión de menores con mayor violencia. Entonces, lo que sí se tiene que hacer es que esta norma debe ser complementaria para buscar la rehabilitación del adolescente. Y si este tiene aspectos criminales, como algún oficial dijo,
los irrecuperables, pues tiene que haber un sistema que los aleje de la calle, porque si no vamos a seguir enfrentando gente violenta que le quita la vida a los ciudadanos. Claro, el gran problema general es que estos centros de rehabilitación son muchas veces centros de especialización del crimen, es la verdad. Mire, nosotros tenemos un severo problema de población penal, no solamente de adolescentes, sino también de adultos. Recuerden que, si mal me lleva la memoria, el exdirector del INPE indicó que teníamos 45.000 espacios para detenidos. Y ya el año pasado, fruto de la actividad constante de la policía, hemos pasado de los 100.000 detenidos. O sea, estamos llevando más del doble de hacinamiento. Sí, claro. Por eso, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que se llevó a cabo en Piura, la presidenta firmó un dispositivo de emergencia traspasándole dinero al Ministerio de Justicia para la construcción de 2 megapenales. Esperemos ya que se inicie esta megaconstrucción y también ahí tenemos que tener una mayor seguridad con estos privados de la libertad y que no sea una especialización del delito. De los detenidos por las acciones policiales, ¿qué porcentaje aproximadamente suelen ser menores de edad? No le daría la cantidad exacta, pero aproximadamente. Pero en el caso solamente de tenencia ilegal de armas, estamos hablando de casi un 50%. 50% de los detenidos sí, por tenencia ilegal de armas son ejemplo, menores de edad. Y esto yo se lo compruebo con los datos del Callao, porque justo hace 2 días que estábamos viendo los resultados para el cuarto de guerra, nos dimos con la sorpresa pues, de la gran cantidad de adolescentes detenidos y todos vinculados o a sicariato o sindicados con motores sicariato y con tenencia ilegal de armas de fuego. A nivel nacional, de repente disminuye un poco la cifra, pero en el caso de Trujillo, que hemos tenido figuras de extorsión y también de amedrentamiento disparando a viviendas, también han sido menores de edad. Entonces, esta ley puede ser positiva si es que se acompaña con otro tipo de normativa para, de una u otra manera, rehabilitar a menores de edad o, en todo caso, darles un tratamiento especial. Claro, porque esa es la figura que yo supongo los órganos que han expresado su desacuerdo en garantía de los derechos humanos y el principio pues, de el interés superior del niño, ¿no? Pero en este caso ya es un adolescente y cómo ha sido contaminado por la sociedad para generar esos niveles de violencia. Definitivamente. ¿Cómo están trabajando con el Ministerio Público, general? Yo se lo pregunto porque muchas veces se habla de que no hay coordinación adecuada entre la policía y el Ministerio Público. Habrá escuchado usted las críticas, ¿no? El Ministerio Público dice, soltamos a los criminales porque no hay un informe adecuado de la policía. Y por el lado de la policía y del Ejecutivo dicen, la policía los captura y el Ministerio Público los suelta. Mire, en todo lado se cuecen habas. Nosotros tenemos una buena coordinación con los representantes del Ministerio Público en la parte operativa, criminalidad organizada, los fiscales penales y todo. Lamentablemente hay criterios personalísimos que agravan esta relación institucional. Y hoy día, si no me equivoco, la presidenta de la Corte Superior de Lima, en el 8º aniversario de Pronavi, mencionó esa problemática. Ajá. Y refirió a que hay un interés superior de la nación, ni siquiera del Estado, la nación, el conjunto de personas que tenemos la misma cultura, expectativas y todo, para que unidos trabajemos contra el delito. Si nosotros, y el día lunes tenemos una reunión con la Junta Nacional de Justicia para aclarar cuáles son los factores que debilitan el accionar policial y cuáles son los factores de evaluación que el Ministerio Público considera que deben mejorar. Esa es la forma de trabajar, porque si no, somos 3 remando en sentido contrario y el único beneficiado es el criminal. Definitivamente. Se exigen medidas severas por parte de la ciudadanía frente al crimen organizado. ¿Cómo están trabajando con los ministros del Interior desde la policía? Recordemos que solo en el gobierno de Dina Boluarte, y este es un tema político que no tiene nada que ver con la policía, pero quiero mencionarlo, hemos tenido 8 ministros del Interior. Esta alta rotación, me imagino que también afecta. Mire, la rotación afecta porque recordemos que el presupuesto del Interior, donde está incluida la policía, el titular es el ministerio o el ministro del Interior. Entonces, él es el que dispone las compras, ¿no? Por ejemplo, hemos comprado ya los fusiles. Bueno, yo creo que el ministro Malaver va a seguir en esa opción que tenemos de la necesidad de comprar las pistolas y los chalecos, que es fundamental para que el personal esté protegido con una mayor capacidad de respuesta. Pero también hay otras adquisiciones que se tienen que dar. Sin embargo, una crítica personal y lejos de un criterio político, lo quiero dejar bien claro antes de expresarlo, es que justo cuando hay un ministro que pase 6 meses, es censurado. Y le digo yo en mi gestión como general, el general Romero,
Pasó 8 meses, censurado. Ahora el doctor Santibáñez, censurado. Y el resto, 1 mes, 2 meses. Entonces también tenemos que tener una evaluación, ¿no? Porque el decido no tiene liderazgo. Habrá que entender cuáles son las condiciones de liderazgo. Porque el liderazgo no es que yo como ministro voy a agarrarme de balazos con la gente o como yo como comandante general voy a disparar. Yo no nací de general, yo he sido alférez, teniente, tengo condecoraciones de alto riesgo y todo. Y las nuevas generaciones tienen que hacerse cargo. Y ya el espacio estratégico le da la experiencia y las ganas. Por eso que se nombra generales en retiro y que lo estructuren. Pero todos tenemos que apuntar a fortalecerlos. No es que alguien tenga una idea y sabe que la policía debe tener 25 regiones y no las 28 que tienen. Alguien tiene una idea y dice, ¿sabe qué? Los policías deben utilizar casacas sin cierre. Y esas son las estrategias para combatir. Entonces, tiene que consultarse con la policía para que si hay una norma modificatoria de la estructura, coincida con los intereses institucionales. No puede ser que en 38 años de policía hemos tenido 30 modernizaciones, no sé qué nombre le han dado. Desde que se creó la Policía Nacional hace 38 años, todo el mundo, todo el tiempo ha estado en reestructuración. Por eso está débil nuestra institución. Entonces ya debe tenerse una conciencia política, asentar bien el prestigio institucional basado en el apoyo político, no solamente del Ejecutivo, sino también del Congreso, del Poder Judicial, y así fortalecemos quien es el único que constitucionalmente tiene la tarea de combatir la delincuencia. Todos tienen investigación, prevención, pero la Constitución le asigna a la policía el combate, el enfrentamiento directo. Y eso necesita buena moral de su personal, hombres y mujeres, y un equipamiento adecuado. Y a eso estamos trabajando. Muchas gracias, general Sanabria. Le ruego una respuesta de 30 segundos. Se han hecho públicas hasta 2 denuncias en su contra cuando usted ocupaba el más alto cargo policial en Arequipa. ¿Cómo las está manejando? ¿Cómo las toma? Mire, yo lo tomo como siempre, que esto es parte de ser comandante general. Porque a partir que fui comandante general empezaron todas las denuncias. Y estas ya están archivadas, ha quedado claro, yo estoy adoptando mis acciones legales, porque nadie me puede decir que como Víctor Sanabria, ciudadano peruano, haga prevalecer mis derechos a la buena reputación y a la dignidad. Perfecto, muchísimas gracias, general Sanabria. Víctor Sanabria, comandante general de la Policía Nacional, con nosotros aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos para conocer qué va a pasar luego de que la justicia de Brasil decidiera suspender el acuerdo judicial en cuanto al caso Lava Jato y la situación de Odebrecht. Con eso y más volvemos aquí en RPP.